Buenas tardes, mi nombre es Wendy Carolina Sierra y hoy les hablaré un poco del libro como una novela. Y como parte importante les diré que este libro lo escribió Daniel Penal. Es uno de los escritores franceses más importantes del momento, nacido en Casablanca, Marruecos, en 1944. Es docente de literatura, labor que combina con su carrera narrativa. Como puntos importantes del libro como una novela, les diré que este escritor nos narra el hecho cómo debe de ser un profesor para poder inculcar en sus alumnos la lectura. La virtud de la lectura consiste en abstraernos del mundo para encontrarles un sentido a la vida. Si le enseñamos todo acerca del libro, abrimos formidablemente su apetito de lector a nuestros estudiantes. A veces un profesor martiriza a sus alumnos poniéndolos a leer un libro que tiene demasiadas páginas. Un libro que no es a veces para su edad o para su conocimiento o entendimiento en ese sentido. También tenemos otras situaciones como ser la televisión, la tecnología atrapa a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y eso hace que ese tiempo que se debe dedicar a la lectura no lo hace. Por tanto, debemos buscar las maneras que nuestros estudiantes sean atrapados o sean llenados de ese sentir, de ese querer leer, de ese querer conocer ese mundo fantástico que es la lectura. Pero claro, para eso también como docentes debemos tener el hábito de la lectura. Para poder inculcar eso, debemos de tenerlo como docentes. Entonces es poco más fácil o es más fácil poder enseñar a nuestros estudiantes la lectura. Debemos enseñarles el deseo de aprender, inculcarles ese deseo. ¿Qué es el placer de leer? El profesor nos debemos llenar de ese conocimiento y poder saber cómo poder enseñarle a nuestros jóvenes estas lecturas o que ellos quieran indagar ese mundo de las lecturas. Una lectura bien llevada salva de todo, incluso de uno mismo. Cuando se recomienda una lectura, hasta el título es importante. Es bueno preguntarte si se ha entendido la lectura. Todos estos puntos importantes nos habla el escritor en este libro y que, si nos ponemos a pensar, son fundamentales al enseñarles a nuestros estudiantes la lectura, el leer. Es bueno también preguntarles a nuestros estudiantes si han entendido la lectura. Es parte de la docencia. También podemos entender que no solo podemos enseñar en ese sentido. Debemos de decir, nos gusta leer para poder enseñarle a nuestros alumnos. Y saberles leer. A veces también para inculcar hay que saber leer, hay que leerlas a nuestros estudiantes, pero debemos saber leer para poder captar su atención, para poder captar ese sentir del querer leer y atraparlos, ¿verdad? Al leer un libro, el autor y yo, estamos conectados, porque uno como lector, ¿verdad?, es atrapado por las líneas que nos muestra el escritor. Entonces nos convertimos en uno solo, ¿verdad? Lastimosamente, el tiempo de leer es robado. ¿Por qué? Porque debemos de sacar ese tiempo. Sentimos que es robado porque no es algo a veces que le guste a los estudiantes. Pero si es algo que nos gusta, no es un tiempo robado, es un tiempo que es bien usado, ¿verdad? No es un tiempo robado en ese sentido.
porque la lectura nos regala la dicha de ser un lector. También debemos entender que los libros se convierten en nuestros esclavos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos comprender cuando leemos un libro, ¿verdad? Entonces es importante que podamos describir nuestra lectura, comprender nuestra lectura, entenderla. Y como dice Fanny O'Connor, como dato importante, si los profesores tienen hoy por principio abordar una obra como si se tratara un problema de investigación para el que sirve cualquier respuesta, con tal que no sea evidente, mucho me temo que los estudiantes no descubran jamás el placer de leer una novela. Claro, debemos entender que como docentes siempre tenemos que buscar la manera de que nuestros estudiantes deseen leer. Y como nos habla el escritor en el libro, hay ciertas cosas que debemos hacer, como les decía anteriormente, para poder enseñarles a nuestros estudiantes el deseo o el querer de la lectura, de poder leer, de llenarse de ese mundo tan fabuloso que es encontrarse tanto con el autor y el lector, y conocer otro mundo distinto, porque como sabemos, la lectura nos transporta y nos hace viajar en las situaciones que estamos leyendo. Pero como les decía anteriormente, es muy importante poder encontrar la lectura para nuestros estudiantes, saber qué tipo de lectura es para ellos, cuántas páginas debe de tener un libro para que nuestros estudiantes quieran leerlo, conocer esa lectura antes de incitar a otros a la lectura, como nos habla el libro, y es una verdad. Y les agradezco mucho este tiempo, que tengan bonita tarde. Gracias.